Hola oyentes de Radio Sefarad, como cada 2 semanas volvemos a conectar con Alejandro Rubinstein y su programa El Buen Nombre. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Qué tal, Jorge? Bueno, justamente esta vez no estás en México, estás en Israel. Estamos en las horas previas a las celebraciones de Yom Ha'atzmaut. Estás ahí y me ha dicho un pajarito incluso que vas a estar en el palco oficial de las celebraciones. Por eso ya te mereces nuestra admiración. Pero aparte, justamente por eso queríamos dedicar el programa de hoy al nombre de Israel. ¿Por qué Israel se llama Israel? Porque se podía haber llamado de otra manera, ¿no? O sea, por ejemplo, el último reino que hubo se llamaba Judá, el reino de Judea. Es correcto, Jorge, y de ahí que valga la pena que exploremos esta situación. Resulta ser, como bien lo dices, que esta semana el Estado de Israel celebra su 70º aniversario de independencia. Y es precisamente un momento oportuno para preguntar cómo Israel consiguió su nombre. Esto nos conduce realmente a 3 preguntas por separado. Primero, ¿qué significa el nombre de Israel originalmente? Y segundo, ¿cómo llegó el antiguo pueblo judío y su tierra natal a ser conocidos como Israel? Y tercero, ¿cómo y por qué eligieron este nombre para el Estado moderno? Resulta ser que Israel ha sido el nombre de un grupo étnico en el Levante que se remonta por lo menos hace 3.330 años, basado en la primera mención conocida del nombre como registro escrito, que fue en el Antiguo Egipto. Se trata de una inscripción jeroglífica en la estela de Merneptah, que también es conocida como la estela de Israel. Y esta data de fines del siglo XIII, antes de la Era Común. La inscripción dice ni más ni menos que Israel ha sido arrasada y que su semilla no existe más. De cualquier manera, la declaración del faraón Merneptah, que dice haber aplastado al pueblo llamado Israel, es históricamente inválida, como lo sabemos, ya que sobrevivieron a la incursión egipcia en Canaán a final del siglo XIII antes de la Era Común, y evolucionarían en un reino consolidado de Israel centrado alrededor de la ciudad capital, Samaria, durante los primeros siglos del primer milenio anterior a la Era Común. Pero evidentemente el nombre Israel se remonta mucho más allá de aquella época. ¿Cómo se consiguió que ese nombre se fincara en el pueblo? Si nos basamos en la Biblia, los antiguos pueblos de Levante se nombran generalmente en honor a sus progenitores. Por ejemplo, el pequeño reino del sur llamado Judea, que ya lo citabas, se nombra por Judá, el hijo de Jacob. Pero la explicación bíblica para el nombre de Israel es un tanto más complicada. El antepasado común de los israelitas no era un personaje llamado Israel, sino Jacob, o en hebreo, Yaakov. Una noche, Jacob fue atacado por un ser celestial. Lucharon toda la noche y en la mañana, viendo que no podría prevalecer, el atacante de Jacob decidió bendecirlo a cambio de una tregua y le dio un nombre nuevo. Dice el texto, tu nombre no será llamado más Jacob, sino Israel, ya que como un príncipe has mostrado tu poder con Dios y con los hombres y has prevalecido. Así lo indica el texto en Génesis, en el capítulo 32, en el versículo 28. De esta manera, Jacob fue renombrado Israel después de que él luchó con un mensajero de Dios y le ganó. Pero realmente esto no nos da el significado literal. Por lo tanto, valdría la pena que nos preguntáramos si Isra es un verbo. Los nombres teofóricos que consisten en el nombre de una deidad y un verbo, así se conforman, eran comunes en el cercano Oriente Antiguo. De hecho, todavía están en uso y vale la pena citar nombres tan comunes como Jeremías, que es exaltar a Dios, o Daniel, que también tiene su correlativo en Josafat, ambos que significan Dios juzga, así como un gran número de nombres basados tanto en el idioma griego como en las costumbres romanas
y así sucesivamente. Y aunque Israel es evidentemente un nombre teofórico, el relato bíblico del origen de los nombres es difícil de aceptar. Por un lado, su descripción de cómo fue otorgado el nombre no es como se asignaron los teoforismos. Según la etimología basada en la historia bíblica, Isra es un verbo que describe la relación con la deidad El de Jacob. Pero el verbo de los nombres teofóricos en el antiguo Cercano Oriente y en el antiguo Israel en particular debe describir un atributo de la deidad, pero no de la persona. Así, partiendo de esta regla, el verbo Isra describió probablemente el dios El de alguna manera, que hace poco más de 3.300 años no era considerado como un dios único, sino la cabeza del panteón cananeo. El problema es que no está claro lo que significa este raro verbo Isra, y varios eruditos y traductores aún no logran ponerse de acuerdo. La traducción de la Biblia en la versión del Rey Jaime tomó el verbo que deriva de la raíz SRR, habrá que recordar que en el hebreo no hay vocales, y así lo interpretaron como un príncipe que tiene poder, o en otras palabras, rige como un príncipe. Otros conocedores han sugerido que el verbo viene de la raíz Y o Yud en hebreo, Shin o SH y R o Reish en hebreo, que es mucho más adecuada a la interpretación actual, y aquí significa recto o justo. De esta manera tenemos el significado de que Dios es justo. Pero la mejor respuesta, al parecer, es que la Biblia misma da en el versículo de Génesis por encima el vocablo Isra como un significativo de la lucha o la pelea. Pero si no es Jacob el que está haciendo la lucha, sino el mensajero de Dios, esta interpretación significaría que Dios peleará. Y entonces estamos en un problema. Si los israelitas antiguos deciden tomar el nombre que Dios peleará, ¿qué significación tiene esta con el pueblo como tal? Bueno, pues pudiera ser que quisieran ser conocidos como gente cuyo Dios, y hay que recordar que en ese entonces el pueblo pensó que era una de las muchas deidades, su Dios iba a pelear por ellos. El texto bíblico así lo dice. En apoyo a este argumento, la Biblia indica que los antiguos israelitas creían que Dios estaba peleando sus batallas con ellos. El texto lo apoya e inclusive dice que prevalecerán a través de la pelea que Dios hace por ellos, especialmente cuando se llevaban el arca de la alianza con ellos a la batalla. Mientras tanto, con todo respeto al faraón Merneptah, el reino de Israel realmente llegó a su fin hace más de 2.700 años, para ser específicos, en el año 722 anterior a la era común, cuando los invasores asirios devastaron a la ciudad capital que ya hemos citado, Samaria, pero incluso esto no fue el acto final del pueblo de Israel. Parece que un número grande de israelitas se fueron refugiando huyendo de los asirios y se mudaron desde aquel potente reino del norte llamado Israel al reino más pequeño de Judá, en las colinas de Jerusalén, una vez que Samaria cayó. Estos refugiados traían con ellos las leyendas, los mitos y los textos de su reino destruido. Estos se fueron combinando con los de Judá y finalmente los moldearon en el texto bíblico que conocemos, según los autores que atribuyen a un humano la escritura de la voz divina. Las relaciones que hay entre el antiguo Israel y Judá no son del todo claras. Eran probablemente de la misma etnia y hablaban un dialecto protonoroeste semítico similar. Se sabe que después de la caída de Israel, Judá experimentó un gran salto hacia adelante en el que la población se duplicó en 2 o 3 décadas, hecho que ahora estamos viendo en el moderno Estado de Israel. Con el tiempo, los israelitas combinaron sus textos y leyendas con la tradición oral del pueblo judaíta, dando por resultado una historia amalgamada que Judá e Israel habían sido
un solo reino bajo los legendarios reyes judaítas, Salomón y quien le antecediera a David. En cualquier caso, si originalmente eran israelitas los judaítas, se convirtieron en un solo pueblo y sus nombres llegaron a ser intercambiables. Así, dos identidades, la de israelitas y la de judaítas, haciendo empleo del sincretismo, se convirtieron en sinónimas. Mientras que la Biblia utiliza generalmente a Israel, lo hace significando al reino del norte. En otros lugares, el nombre se utiliza comúnmente para referirse a Israel y a Judá en conjunto, y mucho menos común es el que Judá se emplee solo. Así es que los judíos de la diáspora se refieren a sí mismos como hijos de Israel y a veces como Israel, además del nombre más común, Yehudim en hebreo, o judíos, que se deriva del nombre Judá, esto es, el reino del sur. Del mismo modo, la tierra que dejaron atrás fue referida a menudo como la tierra de Israel, Eretz Israel, además de otros nombres como Judá o Tierra Santa, Eretz HaKodesh en hebreo. Bueno, pues lleguemos a la modernidad. El moderno Estado de Israel, en sus inicios, se encuentra realmente a lo que pudiéramos llamar las postrimerías del siglo XIX, cuando el movimiento nacionalista judío, conocido como sionismo, fue tomando forma. Miembros de este movimiento se refieren generalmente a la esperanza de la nación que se formó en Palestina como Estado judío, como así fuera llamado por Theodor Herzl en su obra en alemán Der Judenstaat. Durante el mandato británico de Palestina, el nombre oficial en hebreo era Eretz Israel. Era el nombre que aparecía en hebreo junto a Palestina en inglés y árabe, en la moneda, en los sellos y en los documentos oficiales, otorgándole un estatus oficial al nombre de Israel. Es el 14 de mayo de 1948, un par de días antes de que el régimen británico sobre Palestina terminara, cuando la directiva judía en dicha zona se reunió en Tel Aviv, presididos por David Ben-Gurión, quien se convertiría en el primer ministro de Israel. El grupo pequeño decidió que un Estado judío se declarara independiente el día que los británicos se retirarían. Este grupo se enfocó entonces a hablar de cuál sería el nombre del Estado. Según la única fuente existente sobre los procesos, que es un artículo del periodista Moshe Brilliant del Palestine Post, publicado un año después de los hechos, estableció en un principio que el grupo quiso decidir que el nombre fuese Judá, el nombre del antiguo reino judío. Pero este nombre fue rechazado después de que hubieron algunas discusiones y que concluyeron que la mayor parte del histórico reino así citado de Judá quedaba fuera de las fronteras de este naciente Estado, según el plan de partición propuesto por las Naciones Unidas para Palestina, que estaba sobre la mesa de negociaciones precisamente en dicho momento. El grupo analizó otros posibles nombres, entre ellos Sión y Tzabar. Sión es la estrella, pero también es una referencia hacia Jerusalén, y Tzabar es Sabra, que es el gentilicio actual y hace la referencia a la jugosa tuna, ese fruto rojo espinoso que se da de manera muy rica y muy sabrosa en esta tierra. Pero finalmente alguien sugirió a Israel y la votación se llevó a cabo. El nombre Israel ganó por 7-3. En cuanto a quién sugirió el nombre, Brilliant dice que fue Ben-Gurión por sí mismo. Sin embargo, es posible que, como escribió su artículo un año después de dicho evento, se equivocara en tal detalle. El segundo primer ministro de Israel, Moshe Sharet, había estado llamado a dar el nombre al Estado de Israel en algunos discursos, y de hecho así le decía, el Estado de Israel. Desde 1946 ya lo citaba él como tal, mientras que Ben-Gurión estaba utilizando la fórmula Medinat HaYehudim, el Estado de los judíos, por lo que parece plausible que Sharet y no Ben-Gurión fuera quien acuñara el apelativo nacional. En una entrevista en 1965 se le preguntó a Ben-Gurión quién sugirió el nombre y él respondió que no recordaba. De todas formas, ni Ben-Gurión ni Sharet
fueron los primeros en llamar a la nación Estado de Israel, Medinat Israel. Ese honor pertenece al escritor judío muy poco conocido y proveniente de Galicia, bajo el nombre de Isaac Pernhoff, que en respuesta al esquema utópico de Herzl del Estado judío Alt-Neuland, publicó su propia versión alternativa bajo el título Shnei Dimionot, dos imaginaciones. En este corto artículo de 1896, Pernhoff predijo que el Estado judío en Palestina se llamaría Medinat Israel, el Estado de Israel. Y así fue. De tal manera que solo me resta desear a todos nuestros escuchas Hag Ha'atzmaut, Hag HaShivim Sameach, feliz 70º aniversario de la independencia del Estado de Israel, ahora y por siempre. ¿Qué te parece, Jorge? Pues que te deseamos lo mismo y te envidiamos mucho que estés allí para ver los festejos en primera fila y asistir a todo lo que va a suceder durante estos días previos y supongo que también algunos de los de después. Muchas gracias por habernos atendido en este momento justamente, Alejandro Rubinstein, y volveremos a hablar dentro de 2 semanas. Un abrazo a todos. שנתן לו אלוהים ונתנו לו אביו